Vamos por favor a Oseas 9:9, queridos hermanos, mientras termino de alistarme, por favor, un segundo. Amén. Vamos a leerlos todos juntos. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Oseas 9:9. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos. Oseas 9:9. Se ha corrompido profundamente como en los días de Gibeá. Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Gracias por este día, Señor, que es tu día. Mi Señor y Salvador, te pido, Señor, que obres en este tiempo. Obres a través de tu palabra. Obres en tu pueblo, Señor, poderosamente. Mi Señor, gracias por las personas y hermanos y hermanas que han podido llegar acá, porque finalmente tú lo has permitido, Señor. Gracias, Dios mío. Y, Señor, si tú no obras, Señor, todo esto es en vano. Ayúdanos, Señor, a que este tiempo sea un tiempo bendecido por ti, en el que tú puedas hablar a través de tu palabra, Señor. Obra, Dios Santo. Y aún, Señor, te pido que me des la claridad para poder explicar tu palabra. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar... Gracias, hermano. El día de hoy vamos a hablar sobre nada más y nada menos que Oseas 9:9, que es la última parte que nos faltó concretar la semana pasada. Y esta parte que parece tan cortita, espero que nos hable de manera profunda a cada uno de nosotros. Está hablando desde luego sobre Israel. Está diciendo que Israel se corrompió profundamente, como en los días de Gibeá. Bueno, depende de la versión que ustedes tengan, ¿no? En algunos es Gabá, así que no se asusten. Está hablando del mismo lugar, ¿sí? Gibeá, Gabá es el mismo lugar. Es para que no piensen que está en otra página. Eso es de acuerdo a la traducción nada más, ¿sí? Recordemos, queridos hermanos, que una vez que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, cuando Dios llega a nuestras vidas y pasa el tiempo, nos enfrentamos a un gran desafío: olvidarnos de dónde nos ha sacado Dios. Y lo olvidamos con una frecuencia impresionante, queridos hermanos. Y cuando olvidamos a Dios, la tendencia que vamos a tener es lo que dice en el título de la prédica del día de hoy. Nuestra tendencia va a ser el vómito, regresar al vómito de donde Dios nos ha sacado, ¿sí? Pero vamos a explicarlo parte por parte. La palabra de Dios inicia diciendo: se han corrompido profundamente. Esa es la primera acusación que hace la palabra de Dios sobre Israel. Y bueno, depende de la versión que tenga, ¿no? Lo primero que está diciendo es que se han corrompido, ¿sí? ¿Cuánto se ha corrompido Israel? En primer lugar, sabemos que Israel se había corrompido, pero ¿en qué medida? ¿Cuánto? Según la palabra del Señor nos dice que se corrompió profundamente. En lo profundo, diría algunas versiones. Completamente, dicen en otras. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, diría en la Reina Valera, ¿correcto? Lo cierto es que la palabra de Dios nos está diciendo que Israel se había corrompido, sí, pero profundamente. Su maldad había llegado a un punto totalmente bajo. Totalmente bajo. Y Pablo, por favor, si me acompañan a Romanos 1:28 al 32, Pablo describe una corrupción similar en su época, donde el pecado lleva a una mente reprobada y acciones desenfrenadas. ¿Sí? Quiero que vean, queridos hermanos, la palabra del Señor empieza indicando que el pueblo se había corrompido, pero profundamente. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén si ya lo han encontrado. Romanos 1:28 al 32 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Cosa interesante, ¿no? Del castigo de Dios. Muchas veces esperamos que el castigo de Dios sea que te pase algún mal, que te enfermes, un accidente. Pero mira cómo luce el castigo de Dios. Te entrega ¿a qué? A una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores. Miren a todo lo que lleva, todo el castigo que lleva cuando Dios te entrega una mente reprobada. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que se complacen con los que lo practican. Hermanos y hermanas, Israel había caído bajo, súper bajo. Y no sé si a alguno de ustedes les es familiar esto. No sé si algunos de ustedes recuerdan los momentos más bajos de vuestras vidas. Y yo no lo digo solamente en términos emocionales. Yo no lo digo solamente en términos en los que nos hemos sentido súper mal. Digo términos bajos en los que hemos estado en lo más bajo espiritual y moralmente de nuestras vidas. Así estaba Israel. Pero el Señor les estaba diciendo, se han corrompido profundamente. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacía el Señor? ¿Cómo podía ser nuestro Dios para hacer entender a su pueblo cuán mal estaban? ¿Y saben cómo lo hace? Diciéndoles, como en los días de Gibeá, como en los días de Gabá. Esa es la comparación que hace el Señor al pueblo de Israel. Pero antes de eso, por favor, aprovechando que estamos en Oseas, voy a pedirles que vayamos a Oseas 4 y lo vamos a leer al 1 al 2. Porque nuestro Señor ya ha expresado en su palabra qué cosas veía en su pueblo. Qué cosas veía en su pueblo para decir que ellos estaban profundamente mal. Oseas 4, 1 al 2 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. El Señor está mostrando, ya ha mostrado en versículos anteriores, qué cosas específicas veía en el pueblo. ¿Correcto? Pero en este punto, en Oseas 9:9, va a tocar un tema inequívocamente vergonzoso. De pronto para nosotros es la primera vez que escuchamos la palabra Gabá o Gibeá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para cuántos acá es la primera vez que escuchan este término, Gabá o Gibeá, que es un lugar? ¿Cuántos de ustedes es la primera vez que lo escuchan? Okay, muchos gibeólogos, no sabía que habían personas que ya lo habían. Perfecto. La mayoría de nosotros. Bueno, para nosotros es la primera vez, pero para el pueblo de Israel era clarísima la referencia. Clarísima. ¿Saben por qué era clarísima? Porque eso representaba uno de los actos más vergonzosos que ellos habían tenido como nación. Y eso está en Jueces 19, capítulo 19 al 21. ¿Sí? Obviamente no vamos a leer todos los capítulos, pero les animo a que lo puedan leer, ¿sí? Cuando estén en vuestras casas. Jueces 19, 21. Ahí nos habla lo que sucedió en Gabá. ¿Qué había sucedido, queridos hermanos? Los días de Gabá se refiere a un episodio oscuro, vergonzoso, a la historia de Israel, que se relata en Jueces del 19 al 21. Y yo les voy a indicar qué es lo que ha sucedido. Sucede, permítanme por favor, ¿qué haya pasado en ese tiempo? Sucede que un levita y su concubina estaban buscando refugio, ¿correcto? Eran israelitas. Y llegaron a un lugar llamado Gabá, ¿no es cierto? O en otras versiones, Gibeá, no se olviden, es indistinto. El punto es que encontraron, ahí estaba Gibeá, Gabá. Y este lugar era una ciudad de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Noten por favor que esto sucedió en Israel. No es que estos hombres fueron a un lugar externo donde no conocían la palabra de Dios. Todo esto sucedió en Israel, ¿correcto? Estaban buscando un lugar de refugio, se hacía tarde, nadie los recogía. Finalmente los acogieron, un hombre los acogió. Pero ¿qué pasó? La maldad en ese lugar era tanta que esos hombres querían abusar de este señor, de levita. Querían violarlo, ¿no? Y a cambio, entonces el levita entregó a su concubina. Le entregó para que no lo violasen. ¿Qué hicieron estos hombres con la concubina?
La tomaron y abusaron sexualmente de ella toda la noche. La violaron. La violaron, no solamente eso, sino que lo hicieron hasta la muerte. Y cuando leemos Jueces, lo muestra con un detalle que te deja compungido, ¿no? Muestra los detalles en que esa pobre mujer llega a la casa de su marido a tocar la puerta simplemente para caer muerta. Muerta. El levita, indignado, cercena a su esposa ya muerta en 12 pedazos y distribuye su cuerpo a las 12 tribus de Israel para decirles lo que había ocurrido. Para mostrarles, esto han hecho con mi esposa. Finalmente, el pueblo de Israel se había horrorizado y se unió para castigar a Benjamín, la tribu. Y esto terminó en una guerra civil que casi extermina a la tribu de Benjamín. Interesante, queridos hermanos, esto está en el libro de Jueces. Y cuando tú encuentras algunos eruditos respecto a esta parte de Jueces en particular, 19 al 21, ¿saben cuál es la recomendación de algunos eruditos? Que mejor nos pasemos de esa parte de la Biblia. Que mejor no la leamos. Cosa que desde luego no vamos a hacer. Pero no es una recomendación vacía. Es que lo explícito de lo vergonzoso que se hicieron en esos tiempos, nuevamente te deja con un mal sabor de boca. Y te muestra cuán profundo puede llegar a ser el pecado. Cuán malvado puede ser el ser humano, cuán depravado puede ser el ser humano, hermanos. Y noten que esto sucedió en Israel. Nuevamente, esto no lo hicieron personas que no conocían a Dios. Lo hicieron personas que se supone habían sido formados en la palabra de Dios. Ellos cometieron esa atrocidad. Y para Israel eso representaba un punto muy oscuro de su historia como nación. Muy oscuro. Y ahora el Señor estaba llamando su atención y les decía, ahora ustedes han caído profundo. ¿Cómo? Como esos días. Como en Gibeá, como en Gabá. Así están ahora. Y es que, hermanos, el pueblo de Israel si ustedes ven el libro de Jueces nuevamente, ustedes ven ese ciclo que hay, ¿no? Dios rescatándolos, redimiéndolos y ellos volviendo a caer. Dios rescatándolos, redimiéndolos, salvándolos, ayudándolos y ellos volviendo a caer. Y esta no era la excepción. Habían tenido ese vergonzoso hecho en Gibeá, en Gabá, pero Dios los había salvado. Dios los había levantado. Dios había hecho que sigan adelante. Los había prosperado. ¿Y qué hicieron? Volvieron a caer nuevamente en la idolatría. ¿Sí? Pero esto de Israel nos muestra algo importante, hermanos. Lo que les iba indicando desde el inicio. Una vez que nosotros somos salvos, una vez que Dios llega, la gracia de Dios llega a nuestra vida, lo que sigue en adelante es un camino de tentación en un sentido. ¿Por qué? Nos enfrentamos al siguiente desafío. Olvidar de dónde nos ha sacado Dios. Israel olvidó, lamentablemente, por eso volvió a caer. Por eso estaba nuevamente como en los días de Gabá. Pero ciertamente, queridos hermanos, nosotros vamos a enfrentar ese mismo desafío. Olvidar de dónde nos ha sacado Dios. Ese es lo primero. ¿Por qué? La tendencia, en primer lugar, del ser humano es olvidar la gracia de Dios. Para eso, por favor, quisiera que me acompañen a Deuteronomio 8. Vamos a leerlo del 11 al 14. Deuteronomio 8, del 11 al 14. Ayúdeme, por favor, con vuestro amén. Deuteronomio 8. Dice así la palabra del Señor en Deuteronomio 8, del 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No sea que comas y te sacíes, y edifiques buenas casas en que habites, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Hermanos, cuando olvidamos la gracia de Dios, olvidamos a Dios. Y cuando olvidamos a Dios, olvidamos quiénes somos nosotros. Ahí está la gravedad de todo eso, hermanos. Cuando olvidamos la gracia de Dios, olvidamos a Dios. Y cuando olvidamos a Dios, olvidamos quiénes somos nosotros. ¿Y cuál es el problema con eso? Que en última instancia, ¿quién determina quién soy yo?
Yo sé que cada uno de ustedes tienen sus amigos, tienen sus papás, y yo no sé qué es lo que dicen tus amigos respecto a ti. No sé, ¿no es cierto? No sé si dicen que eres una buena persona, amable, renegón, renegona, qué sé yo. No sé qué dicen tus papás de ti. Perdón. Bueno, lo cierto es que muchas personas hablan de nosotros, dicen que somos ciertas cosas. Aún si yo te pregunto a ti, tú puedes decir ciertas cosas sobre ti mismo. Pero en última instancia, quien determina quién eres es Dios. Es Dios. Y para las personas que han creído en el Evangelio, que han creído que Jesús es el Cristo, Dios dice que son sus hijos, que son perdonados, que son redimidos, que son la luz del mundo. Yo quiero decirlo, queridos hermanos, porque nosotros tendemos a olvidar quiénes somos en Cristo. Nosotros tendemos a olvidar quiénes somos, y cuando olvidamos quiénes somos, vamos a querer volver a nuestro vómito, a la porquería de donde nos ha sacado Dios. Yo quiero el día de hoy que vean, queridos hermanos, la importancia de lo que nos está hablando la palabra de Dios el día de hoy. El día de hoy nuestro Señor nos quiere recordar de dónde nos ha sacado. Y es que lo olvidamos muy fácilmente, hermanos. Oh, porque es fácil criticar a Israel. No, pero ¿cómo? ¿Qué indignación? ¿Cómo han hecho eso? ¿No hacemos lo mismo nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de tantos problemas? ¿Cuántas? Y de repente algunos de ustedes hace unos cuantos días nada más los ha sacado. O unos meses o unos años. Y ahora por su gracia están sentados tranquilos. No les está faltando el pan de cada día, a pesar de toda la incertidumbre. Pero olvidamos su gracia. Y cuando llegan los tiempos de las aguas tranquilas, nuestra tentación es volver a nuestro vómito, en lugar de darle gloria a Dios. Hermanos, cuando olvidamos de dónde nos ha sacado Dios, olvidamos quién es Dios y olvidamos quiénes somos nosotros. Y ahí va a empezar la decadencia, hermanos. Esta frase, evitando volver al vómito, no es una frase caprichosa. Lo he hecho basado en Proverbios 26:11. Si pueden ir, por favor. Proverbios 26:11. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 26:11. Voy a esperarles un ratito para que tengan el tiempo de resaltarlo. Proverbios 26:11. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito. Qué palabras tan fuertes, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto un perro comiendo su vómito. Yo sí. No es una imagen tan genial, ¿no? Pero es. Como perro que vuelve al vómito, dice la palabra del Señor. Así es el necio que repite su necedad. Así de duras y claras son las palabras del Señor. Porque en su palabra Él quiere mostrar, Él quiere ser lo más claro posible y mostrarnos qué estamos haciendo cuando estamos regresando a nuestros antiguos hábitos. Para el Señor es esto, como un perro. Qué fuertes palabras, ¿no? Pero es lo que dice el Señor. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Pero quiero volver al punto. Lo importante acá, hermanos, donde quiero martillar es la importancia de recordar quiénes somos en Cristo. Y por eso voy a leerle 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo, volviendo a Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Nos indica que, este versículo utiliza esta imagen gráfica, ¿no? Para ilustrar la tendencia humana de volver a nuestros mismos pecados y nuestros errores, a pesar de haber sido liberados de ellos, hermanos. Ese es el punto. La Biblia dice que Dios, Jesucristo, nos ha liberado del pecado. Yo no sé, queridos hermanos, si lo han leído o si lo han escuchado. Somos libres del pecado. Ciertamente pecamos, ciertamente hay tentaciones, pero no sé si somos conscientes de que somos libres en Cristo. Tenemos esa libertad. Y la palabra del Señor no se guarda ninguna palabra para decir, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad.
Porque no hay una palabra que mejor indique que es necedad para aquellas personas que, habiendo sido liberados de sus pecados, vuelvan y los abracen nuevamente. Bueno, algo parecido mencionó Pedro en 2 de Pedro 2:22. Dice así la palabra del Señor: pero les ha acontecido lo que en verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno. Acompáñenme por favor en 2 de Pedro 2:20 para leerlo en su contexto. Aquí Pedro está hablando del conocimiento externo o intelectual de Cristo sin una verdadera regeneración o transformación interna. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, en Jesús, en el Mesías, como nuestro Señor y Salvador, puede ser que lo hayamos creído de verdad o puede ser que hemos creído de manera superficial. Miren lo que dice 2 de Pedro 2:20 al 22, lo vamos a leer por favor. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene siendo peor. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve lavada a revolcarse en el cielo. Y esa es nuestra tendencia, queridos hermanos. ¿Por qué volvemos al vómito? ¿Por qué tenemos la tentación de volver al vómito? Bueno, o porque tenemos la tentación de volver a nuestros pecados anteriores. En primer lugar, puede ser por el hecho de la sencilla razón de que nunca hemos sido salvos. Esa es la triste realidad. Pero para aquellos en los que el Señor ha obrado para salvación, puede ser también que hayan personas que quieran y se sientan tentadas a volver a sus antiguos hábitos. Y una de las cosas que les explican es, por ejemplo, personas que permiten la familiaridad con el pecado. Como diría en Romanos 7:15, por lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿no? El pecado, aunque dañino, el peligro, hermanos, es que tú puedas permitir que llegue a ser cómodo o familiar. Una cosa, queridos hermanos, es que luchemos contra el pecado y otra cosa es que su presencia se nos haga totalmente indiferentes, lo más normal de este mundo. Nuevamente, ¿por qué tenemos esa tendencia de volver a nuestros pecados anteriores? Bueno, una de las cosas que nos explica, uno de los versículos que lo explica es Gálatas 5:17. Dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Tenemos que reconocer, hermanos, que la naturaleza humana es débil y propensa al pecado. Miren, aunque hemos sido liberados en Cristo, la realidad es que todavía seguimos luchando contra la carne. Esa es la realidad. Y por supuesto es nuestra responsabilidad fortalecernos en el Señor, en su palabra, porque si no, vamos a volver nuevamente. Y la tercera cosa es la influencia del mundo. ¿Han visto cómo nos habla el mundo a través de las redes sociales, a través de nuestros amigos que tienen buenas intenciones? Las cosas que nos venden que no son precisamente las de Dios. Vamos por favor a 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15, por favor. Primera de Juan 2:15. Vamos a leerlos juntos, por favor. Al 16 vamos a leerlo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y queridos hermanos, hay consecuencias. Tenemos que recordar también que hay consecuencias. Si nosotros decidimos abrazar nuestros viejos malos hábitos, si nosotros decidimos abrazar nuestros antiguos pecados, de donde Dios nos ha sacado y de los cuales somos libres en Cristo,
hay consecuencias. Una de ellas es el daño espiritual. Miren cómo dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Daño espiritual. Tu corazón empieza a endurecerse hacia las cosas de Dios. Aún hay un daño emocional y mental. Hermanos, hermano y hermana, si Dios ha obrado realmente en ti para salvación y tú pecas contra Él, no te va a dejar tranquilo. Y en el buen sentido de la palabra. Y cuando peques contra Él, te va a doler. Miren cómo dice el Salmo 32, 3 al 4. Porque hay una gran diferencia, ¿no? El creyente y el incrédulo lamentablemente van a pecar. El problema es cómo reaccionan ante ese pecado. Les leo Salmo 32, del 3 al 4. Dice así la palabra del Señor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es doloroso pero precioso al mismo tiempo, hermanos, porque nuestro Señor no nos va a dejar tranquilos en nuestros pecados. No nos va a dejar. Y gloria a Dios por eso. Otra de las consecuencias puede ser daño a nuestro testimonio. Y el problema no es solamente nuestro testimonio, sino algo más importante, que está en Romanos 2:24. Dice así la palabra del Señor. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y la realidad es que muchas veces, cuando nosotros vamos a volver a nuestro pecado, ¿quién queda mal? El nombre de Dios. Y eso es lo grave acá. ¿Cuántas personas conocemos que tienen esta lógica tan tonta y dicen, ¿yo a quién hago daño? Al honor de Dios, déjame decirte. Ya yo no vivo de los comentarios de la gente. Bueno, esto no se trata de ti. Se trata de la gloria de Dios. Y a veces olvidamos, hermanos, que el nombre de nuestro buen Señor queda mal y es blasfemado, como dice en Romanos 2:24, por causa de nosotros. Es irónico que muchas veces nosotros somos la causa por la cual la gente piensa cosas malas de Dios. Es irónico. Y esas son las consecuencias, algunas de las consecuencias de volver a nuestros pecados anteriores, de volver a nuestro vómito. Bueno, regresando al tema de Israel. Israel tenía un ciclo de pecado, hermanos. Vamos por favor a Jueces 2:19. Este es un buen resumen del círculo vicioso en el que estaba inmerso Israel, pero también es un buen resumen de la vida de muchos de nosotros. Vamos a ir por favor a Jueces 2:19. Jueces 2:19. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando el juez moría, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinarse delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Cuántos de nosotros estamos así, hermanos? Que no queremos apartarnos de nuestras malas obras ni de nuestro obstinado camino. Otra de las cosas en las que había caído Israel era la idolatría. Recuerden que la palabra de Dios, la acusación es lo siguiente: se han corrompido profundamente como en los días de Gibeá. Recordando el tema de los días de Gibeá, ¿saben en qué ocasión ocurrió todo este hecho de Gibeá o Gabá? Si leen el libro de Jueces, dice, en aquel tiempo no había rey, no había gobernantes, no había una cabeza. ¿No? Pero hermanos, volviendo al tema, Oseas 4:12 dice, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y al palo le responde, porque espíritu de fornicación le hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Eso es lo que estaba pasando con Israel. Eso es lo que estaba pasando con Israel y eso es lo que está pasando con muchos de nosotros el día de hoy. ¿Cuál es la solución?
Y la solución no es simplemente dar un mensaje moralista. Dejen de portarse mal, dejen de pecar. La solución que nos da la palabra de Dios es mucho más profunda. Necesitamos recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Quiero martillar ese tema. Necesitamos recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Voy a volver a leer 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas son nuevas. No sé si lo pasamos muy por alto estas palabras. Dice acá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Noten, queridos hermanos, la palabra de Dios no nos manda simplemente a animarnos y decir, ya, ahora sí me voy a portar bien. No, ahora sí te prometo, Señor. ¿Y no les ha pasado que volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a caer? Y es que el problema con esa línea de pensamiento es pensar que tu cambio va a salir simplemente de tus buenas intenciones o de tu motivación, ¿no? Yo tengo que ser fuerte. Malas noticias, no eres tan fuerte como piensas. Malas noticias, tu tendencia es hacia el pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que es algo más que un cambio externo. Nueva criatura es, dice la palabra del Señor. Si tú crees en Jesucristo, realmente hay un cambio de identidad. No eres el mismo, hermano y hermana. No eres el mismo. Hay un cambio de identidad. La palabra de Dios dice que somos adoptados, ¿correcto? Somos adoptados por el Señor. Ahora, para entender un poco el tema de la adopción. En la antigua Roma, por ejemplo, la adopción era un proceso legal que cambiaba completamente la identidad de una persona. Completamente. Un adoptado perdía todos los derechos y obligaciones con su familia anterior y adquiría su nueva identidad dentro de la familia adoptiva. Por ejemplo, el emperador Augusto fue adoptado por Julio César. Y cuando Julio César lo adoptó, su identidad cambió por completo. ¿A dónde quiero ir, queridos hermanos? Yo quiero que veamos cómo ha sucedido, en qué consiste esta adopción que tenemos por parte de Dios en Cristo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo estábamos nosotros antes de que Dios nos haya adoptado? Porque primero, la palabra de Dios dice que Él nos adoptó, ¿correcto? Antes de conocer a Cristo, ¿qué éramos? Esclavos del pecado, como se ve en Efesios 2:12, ¿no? Antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado y vivíamos separados de Dios. No teníamos derechos como hijos ni una herencia espiritual. No teníamos nada que ver con Dios. Y eso es algo de lo que voy a hablar un poco más adelante. Pero cuando Dios nos adopta, cuando recibimos a Cristo, somos adoptados en la familia de Dios. Eso lo pueden leer en Gálatas 4:5, donde dice que Él nos ha adoptado. Hermanos, cuando Dios dice que Él nos ha adoptado, hermanos, no es un acto simbólico, sentimental, ¿no? No es un acto como simbólico, no sé, no es como decir, mira, yo te aprecio mucho, tú vas a ser como mi hijito, y yo voy a ser como tu papá, qué bonito. Pero eso es un acto simbólico. La palabra de Dios dice que cuando creemos en Él, no es un acto simbólico, sino es un cambio radical, es un cambio legal, espiritual. Dejamos de pertenecer a nuestra antigua identidad y recibimos una nueva identidad en Cristo. Y cuando eso sucede, somos nuevos hombres delante de Dios. En Cristo somos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 les recomiendo que lo lean. En Cristo tenemos una nueva herencia. Somos coherederos en Cristo, como diría Romanos 8:17. ¿Qué significa esto? Que tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales y la promesa de la vida eterna. Hermanos, tenemos un nuevo propósito. Como hijos de Dios estamos llamados a representar a nuestro Padre aquí en la tierra. Estamos llamados a amarlo, a vivir según su voluntad, como diría en Efesios 2:10. Y se los voy a leer rápidamente, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya, dice la palabra de Dios.
Y nuevamente, tenemos una nueva herencia. Yo quiero que veamos, hermanos, el día de hoy, quiénes somos en Cristo ahora. Yo no sé si estamos pasando por algún tipo de pecado. Yo no sé si estamos luchando con algo, con una indecisión, perdón, o con un pecado en particular. ¿Qué te puedo decir? Obvio que eso está mal. Obvio que eso es un pecado contra Dios. Yo no te voy a sacar de esa duda. Pero a muchos de nosotros nos falta recordar quiénes somos ahora en Cristo. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y 1 Juan 3:1 voy a aprovechar también, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Hermanos, necesitamos recordar quiénes somos nosotros. El Señor hace su acusación aquí, diciendo, se han corrompido profundamente como los días de Gibeá. Y ciertamente, cada uno de nosotros tenemos nuestro Gibeá, nuestro Gabá, el lugar vergonzoso de donde nos ha sacado Dios. Tal vez es un lugar y una circunstancia o circunstancias en las que solamente Dios y tú lo sabes. Pero olvidamos de dónde nos ha sacado. Y cuando lo olvidamos, hermanos, y olvidamos quiénes somos en Dios, en Cristo, vamos a volver a lo mismo de antes. Y Dios no lo va a pasar por alto. ¿Saben cómo termina esta última parte? Que parece un versículo cortito. Él se acordará de su iniquidad, castigará cada uno de sus pecados. Porque es Dios, porque es justo. No lo va a pasar por alto. Y esta mañana estábamos leyendo, ¿no? Justo a colación de lo que decía nuestra hermana Gaby. Es imposible que una persona en la que Dios ha obrado para salvación, finalmente sea vencida por ese pecado. ¿Va a luchar? Por supuesto que sí. Y a muchos de ustedes les consta, muchos pecados que antes nos dominaban, todavía quieren apoderarse de nosotros, lo cual es imposible. Pero porque en Cristo somos más que vencedores. Quiero finalizar, hermanos, con dos mensajes. Uno para creyentes y otro para no creyentes. Quisiera empezar para los creyentes. En primer lugar, hermanos, necesitamos recordar de dónde nos ha sacado Dios. Vamos, por favor, a Efesios 2 y lo vamos a leer del 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Queridos hermanos, es fácil olvidar de dónde nos ha sacado Dios. Y este es un momento precioso para recordar de dónde. Que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos salvó cuando estábamos en nuestro Gabá, en nuestro Gibeá. Perdón. De ahí nos sacó Dios. Queridos hermanos, también quería que recordemos que la gracia de Dios nos sostiene. Romanos 5:20 dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, recordemos, ¿de dónde nos ha sacado Dios? De nuestro más profundo pecado. Pero también necesitamos recordar que su gracia es la que nos sostiene. Los ánimos deberían estar no en decir, ahora sí me voy a esforzar más. No, hermanos. La razón de esta prédica es animarlos a recordar quién sostiene vuestras vidas. Y es Dios. Él es el que nos sostiene. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero también es un llamado para mantenernos firmes en la fe.
Vamos por favor a Hebreos 10:23. Vamos a leer por favor Hebreos 10:23. Dice así la palabra del Señor. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que prometió, dice la palabra del Señor. Y primera de Pedro 1:15-16 dice lo siguiente. Vamos por favor. Primera de Pedro 1:15-16. Primera de Pedro 1:15-16. Dice así la palabra del Señor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Recordar nuestra identidad en Cristo también es recordar quién es Dios, quién es Él. Y Dios en su palabra dice, yo soy santo. Por lo tanto, ustedes también sean santos. Y finalmente, hermanos, lo que iba anunciando desde el principio, necesitamos recordar quiénes somos ahora en Cristo. Y quiero leerles 3 versículos cortitos, pero que muestran un poco de lo que somos ahora en Cristo. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Interesante, ¿no? Para mostrar quiénes somos nosotros. Habéis muerto, dice la palabra del Señor. ¿Y dónde está nuestra vida? Escondida en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, yo les animo a que anoten este pasaje, porque lo que viene en adelante para el creyente siempre es una gran lucha. Siempre. Y siempre vamos a estar enfrentados al desánimo. Sobre todo cuando veamos nuestras carencias, ¿no? Nuestras miserias, las circunstancias. Y en esos momentos es sumamente importante recordar que pase lo que pase, lo que dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Ánimos, hermanos. El punto de esta prédica no es sacarles en cara, mira, tú eras esto, ¿cómo es posible? Eso es algo entre tú y Dios. La razón de esta prédica, como la misma razón de la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor estaba sacando en cara a Gibeá? ¿Han visto personas que tienen la mala costumbre de sacar cosas horribles cuando no tienen nada que ver? ¿Sí? Han hablado de un tema, se han perdonado, ya ocurrió, y cuando sucede un problema, te vuelven a sacar en cara ese problema. ¿Les ha pasado? Pero Dios no lo está haciendo por ese motivo. Dios no está recordándoles Gibeá o Gabá porque simplemente le da la gana. Él quiere mostrarles a su pueblo por qué están como están. Esa es la razón de ser. Y está buscando en su pueblo arrepentimiento, como el día de hoy. El día de hoy, hermanos, es un llamado para recordar de dónde nos ha sacado Dios. Nuevamente es entre Dios y tú. Porque solamente tú y Dios saben las profundidades del pecado en tu vida. Hasta qué punto has llegado. Pero Dios te ha sacado de ahí. Él te ha sacado. Y ahora eres una nueva persona en Cristo. ¿Recuerdan esa ilustración de los ladrones que están años y años en la cárcel? ¿Sí? Hay ladrones que están en la cárcel y están decenas y decenas de años y salen libres. El problema es que en esa decena de años se han acostumbrado a vivir en la cárcel, ¿no? Y cuando salen en libertad no pueden manejarse en la vida exterior. Y hay ladrones que simplemente vuelven a cometer un delito para volver a la cárcel, porque es el único lugar en el que se sienten familiares. Muchos somos así, hermanos. Dios nos ha liberado del pecado. Pero las cosas de Dios para muchos de nosotros no nos son familiares. Y cuando no nos son familiares, lógicamente vas a querer volver a lo que conoces. Y a lo que conocemos cada uno de nosotros, hermanos, normalmente es nuestro pecado.
pasan cosas horribles en nuestra vida, alguien se enferma, hay un peligro. Cuando no creías en Cristo tenías ciertos escapes. No sé, algunos drogas, algunos alcohol, algunos la pornografía, muchos escapes. Pero cuando no conocemos a Cristo, va a ser esa nuestra tentación, volver a nuestros antiguos refugios. Porque olvidamos quién es Dios y olvidamos quiénes somos nosotros ahora en Cristo. ¿Cómo podemos evitar volver al vómito? 3 pequeños puntos. Mantener una vida de oración y comunión con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Tan cortito y tan simple como eso, orad sin cesar. Hermanos, yo no sé si nos pasamos más el tiempo orando o quejándonos dentro de nosotros. Orando o pensando, ay, si hubiera. Orando o quejándonos de las personas, quejándonos de nosotros mismos. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Juan 15:5 es Jesucristo hablando, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. ¿Cómo evitar volver al vómito? Estando unidos a Cristo. ¿Y cómo podemos estar unidos a Cristo? Teniendo comunión con su palabra, hermanos. La oración y la comunión con Dios nos mantienen cerca de Él. Claro, y aunque Dios está todo el tiempo con nosotros, porque es omnipresente, es otra cosa muy distinta que estés teniendo una relación cercana con Él. Él nos ayuda a resistir la tentación. ¿Cómo evitar volver al vómito? Meditando en su palabra. Miren cómo decía el salmista en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué precioso salmo, hermanos. Meditar la palabra de Dios es algo precioso. Y su punto número 3, y yo creo que ahí se van a acabar los amenes, vivir en comunidad con otros creyentes. Y lo repito nuevamente, hermanos, no existen los Rambos espirituales, no existen los Rambos cristianos. Y para los que no han visto Rambo, los que no son de mis buenos tiempos, Rambo era un soldado, ¿no es cierto?, que solito se mete a la guerra y solito acaba un ejército, ¿no?, completo. Y regresa casi ileso, ¿no?, con una herida bonita y como para la foto, ¿no? Bueno, para la película está genial, pero eso no sucede en la vida espiritual, hermanos. Miren lo que dice Hebreos 10:24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, hermanos. A veces olvidamos que esa es una de las razones por las que Dios nos ha puesto acá. Estimularnos para las buenas obras. Y no sé si nos estamos estimulando para las buenas obras, hermanos. Ánimos, hermanas, sigue adelante. Ánimos, miren lo que dice la palabra de Dios. Y espero que esas sean las conversaciones que nosotros tenemos. Porque las conversaciones en otros lugares que se llaman ser iglesias, simplemente son chismes y chismes y chismes. Y eso es vergonzoso. No dejando de congregarnos, dice la palabra del Señor, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Cómo evitar volver al vómito? Manteniendo una vida de oración y comunión con Dios, meditando en la palabra de Dios, viviendo en comunidad con otros creyentes. Finalmente, un mensaje para los no creyentes. Con esto acabo. Para los no creyentes tengo un mensaje cortito. Lo primero, todos, como iba diciendo, en un sentido tenemos nuestro Gabán, nuestro Gibeá, nuestros momentos vergonzosos. Momentos en los que hemos caído bajo, delante de Dios. Nuevamente, yo estoy hablando más de una situación pecaminosa en la que nos hemos entregado profundamente a un pecado particular. Cosas que no compartimos a nadie. Cosas que solamente lo saben Dios y tú. Todos tenemos nuestro Gabán, hermanos, y nuestro Gibeá. Todos. Pero el Señor, mira lo grande del Señor. Dios te vio ahí, te vio en ese pozo profundo. ¿Y sabes cuál fue su respuesta?
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios. Un Dios que nos amó a pesar de nuestros más profundos pecados. Es el rescatador de nuestro Gabán, de nuestro Gibeá. Pero lo más triste de todo es que algunos creemos que no tenemos nuestro Gabán y nuestro Gibeá. ¿Saben cómo son esas personas? Son personas que dicen, bueno, yo he llegado a la fe porque, bueno, es que siempre he sido una buena persona, ¿no? Y son personas que nunca han visto de dónde los ha sacado Dios. Son personas que piensan que siempre han sido buenas. Son personas que piensan que siempre han estado bien con Dios. Ese tipo de personas, hermanos, son las más duras de este mundo. Porque son personas que creen que merecen las bendiciones de Dios. Este tipo de personas creen que son creyentes. Pero si tú no sabes y no eres consciente de dónde te ha sacado Dios, discúlpame, dudo que seas creyente. Porque la grandeza del Evangelio, ¿cuál es? Que nos sacó, que nos salvó de una condenación eterna, la cual nosotros merecíamos. Pero hermanos, hay personas que no creen que tengan su Gabán. Hay personas que dicen, sí, pecados así grandes, no tengo, ¿no? O sea, que maten, que hagan eso, ¡ay, qué vergüenza! Esos no. Yo sí he tenido mis errores, mis cositas, pero yo creo que por eso Dios me bendice. Ese tipo de personas, hermanos, son las que están más lejos de Dios. Para esas personas yo tengo un par de cosas que decir. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrasan. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si tú piensas que no tienes tu Gabán, si no tienes tu Gibea, ahí tienes tu Gabán y tu Gibea. Lo más vergonzoso es creer que eres justo y bueno delante de Dios. Eso es lo más vergonzoso. Y el mensaje es el mismo al final del día. Arrepiéntete. Dios ha provisto una salvación inmensa, inmensa, en Cristo Jesús. Si hasta el día de hoy has vivido pensando que simplemente eres una buena persona y que vas a una iglesia como un acto de continuación de tu bondad, estás muy equivocado y equivocada. Todos los que estamos acá, todos los salvos por Dios, somos salvos porque no lo merecíamos. Y le pido a Dios que te conceda, que lo entiendas y que te arrepientas delante de Dios. Y voy a concluir con lo mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero queridos hermanos, para las personas que no crean que Jesucristo es necesario para sus vidas, se va a cumplir lo mismo que en Israel. Él se acordará, también Dios tiene una promesa para ellos. Porque en Cristo hay una promesa impresionante, perdón, restauración, nueva identidad, victoria sobre el pecado, la vida eterna. Pero para las personas que desprecian a Dios, permanece una promesa también de parte del Señor. Él se acordará de su iniquidad y castigará de sus pecados. Y queridos amigos, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, te damos por este tiempo, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ciertamente, cada uno de nosotros se ha corrompido profundamente. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos nuestro Gibeá, nuestro Gabán. Mi Señor, tú nos conoces. Oh, Señor, tú sabes de dónde, de las miserias de las cuales nos has sacado. Y cuán grande es tu bondad, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos recuerdes quiénes somos en Cristo. Que esos pecados, Señor, ya no nos representan. Que tú, Padre Santo, pagaste por cada uno de esos pecados con tu preciosa sangre, Señor.
Padre Santo, te pido por mis hermanos y hermanas que están luchando contra un pecado, que recuerden quiénes son en Cristo, que tienen la victoria, Señor, en ti, que confíen, que recuerden que tú los amaste y los amarás hasta el final. Que nada, Señor, podrá separarlos de tu amor. Que dejen de mirarse a ellos mismos, Padre Santo. Te pido, Señor, que dejen de ensimismarse, porque muchos de mis hermanos están en el plan de ay de mí, ay de mí. Mi Señor, tú nos conoces. Ayúdanos a confiar en ti, a quejarnos menos y a alabarte y adorarte con nuestras vidas, Señor. Y aquellas personas que todavía no creen en ti, Padre Santo, te pido que obres en sus corazones. Te pido que obres, Señor, porque tú eres nuestra única esperanza, Señor. Padre Santo, hay personas que los haces salir de problema tras problema tras problema y nunca te dan las gracias. Perdónalos, Señor, concédeles ese arrepentimiento genuino y que pongan toda su fe en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y a Él sea la gloria por siempre.